Hola, buenos días a todos y a todas. Disculpen por el retraso. Buenos días. Eh, ya, estoy disponible para cualquier duda. Voy a abrir la Pro. Eh, Yo tengo dos preguntas. sí, escucho. La primera es que creo que la corrección del typo de once desde 1 hasta n, Ujú. creo que es solo once de n. Ah, podría ser. Sí, 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 sí. Y la segunda Eh, puede ser un poco tonta quizás, pero no sé por qué el dual no da lo mismo que el primal en el ejemplote. el dual. Si podría explicar eso, como que no entendí la última parte. eh, Alguien dijo sí. Lo cerré. Sí. No entiendo ese mensaje. Era con respecto a que once es de n. Ah, ya. Sí, tienes razón. De escribir la mañana, tengo que corregir el quiz. Eh, o sea, el enunciado del quiz. Ya. Ya, ¿por qué no es lo mismo que el. Ya, déjeme abrir el archivo. Los dos. Sí. Ya, en ejemplote me dices que no es lo mismo. Ya, sí. Bueno, verifiquemos que efectivamente les puedo mostrar. ¿Se ve bien ahí o no? Sí. Sí, Ya. Por ejemplo, si one 5 me da un. No puede, bueno, no les dije en el video, pero no puede ejecutar los comandos de Julia ahí. Uno, de hecho, podría copiar todo el archivo y pegarlo en la línea y se ejecutaría tal como al apretar play. Pero claro, no es necesario hacer eso. Sí, es one 5, yo me equivoqué. Porque cuando uno hace. Me imagino que este comando igual funciona, pero te crea otra cosa. Te crea alguna matriz. No, no te funciona. Esa funciona sin un bueno conchete. No, tampoco. Programar, para mí, al menos para mí, siempre es como de prueba y error cuando uno no se acuerda de los comandos. Tampoco lo dije en el video porque se me olvidó, pero también uno puede googlear siempre. De hecho, este comando, el collect, que les sugerí ahí en el collect, eso lo encontré googleando. ese creo que sí es de 1 hasta Sí, sí, ahí 5. me equivoqué, sí. Ese, Eso. sí, me imagino que también, si uno pone bueno, de 3 a 5, hace el de 3 a 5. Sí, tengo que corregir el mensaje. De hecho, antes de responder la pregunta del ejemplote, vamos a corregir el mensaje en web cursos. Sí, claro, y por eso yo no entendía por qué me había aparecido el dedito para abajo. Y probablemente es porque cuando uno pone el n ahí, o sea, claro, paréntesis n hace eso. Eh, digo, ¿qué? Comando. Ustedes todos están todos viendo el mensaje, así que va a ser un poco redundante, pero. Eso es lo que dije. Ah, puede ser. Entonces voy a. Se fue el screen de nuevo. Me preguntan por qué el ejemplote no da lo mismo. Vamos a ejecutarlo. A ver qué pasa.
no sé por qué se demora al correr siempre la primera vez. No me pasaba en en otras formas de correr Julia, no me pasaba esto. Alguien escribió algo. Sí. 0. Están críticos con sus mensajes. Ah, ya, era un horror. No sé por qué no está haciendo nada. No sé por qué no está corriendo. A ver, ahora sí. Bueno, de momento, entonces la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué nos da lo mismo? ¿En qué sentido? Es que tengo entendido que la variable asociada a knapsack Ujú. da menos 0.2 y Sí. el valor objetivo del problema da 4.2 Ujú. y como no debería dar lo mismo. Eh, no, porque el menos 0,2 es el valor de la variable asociada al... Aquí está. Bueno, acá está. De ahí lo estoy marcando es... vamos a cerrar esto. Cierro estas cosas porque en realidad no entiendo lo que hacen. Tengo que confesar. El menos 0,2 significa que la variable dual, digamos, lo puedes llamar I1 o I0, toma el valor menos 0,2. Y aquí hay, ¿cuántas variables eran? Eran 7. 7 variables más del dual que toman esos valores. Entonces la solución óptima del dual es ese vector, con esas componentes. Si miremos el modelo, ¿dónde lo puse? Acá está el modelo. Veamos cuántas restricciones tiene, ¿cierto? Bueno, el primar tiene n variables y el dual tiene una restricción, que es la de Naxa, más n restricciones, que son las de cota superior, menor o igual que 1, y no negatividad. Entonces, para transformar al dual, recuerden que a veces no tomamos en cuenta que estas restricciones de mayor o igual que 0. Entonces, solo hay que contar las restricciones que no son de mayor o igual que 0. Es una forma, digamos, de pasarlo o sea, en principio, bueno, perdón, de nuevo, este es el primal, ¿cierto? Y para calcular el dual, lo que hicimos en el problema, que está en Julia, dijimos, voy a poner el primar en la forma ax menor o igual que b, y con x mayor o igual que 0. Y a ese primal yo le calculo el dual. Entonces, el dual de ese primal tiene tantas restricciones como... bueno, para que... Déjeme, de hecho, hacerlo mejor. O sea, entiendo que tiene tantas restricciones como variables tiene el primal y tantas variables como restricciones tiene el primal. Pero ¿cómo Tantas obtengo el variables. resultado, o sea, el valor del dual en el código? No, pero déjame hacer Entonces lo que hicimos fue decir el dual. Bueno, el primal. En el dual dijimos, o sea, no lo voy a escribir porque esa es parte de la tarea. En el dual dijimos bueno, tú dijiste n restricciones.
porque en el primar tengo n variables, y además yo digo que tengo, bueno, m variables, pero en realidad estoy contando esta, que le llamo 0, y a cada una de estas restricciones, perdón, no, y las restricciones, si quieres, bueno, acá faltó un i, hay un typo. A esas restricciones asocian a la variable i sub i. Entonces, esto tiene n más 1 variables. De esa forma estamos calculando el dual. ¿Ya? Entonces, tenemos n más 1 variables. Y eso fue lo único que encontramos en el código. ¿Ya? Entonces, estos n más 1 valores, que son 8 valores, ¿cierto? Menos 0,2, menos 0,8, hasta 1,00. Esos son los valores de las variables duales. Nada más que eso. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, no está tan relacionado con el... O sea, está relacionado con el valor óptimo. Pero no calculamos explícitamente el valor óptimo. Yo me imagino que no sé si en Julia hay o sea, en Jump hay un comando que calcule el valor del dual, óptimo del dual. Porque yo creo que asume que es el mismo que el primal. Entonces, ¿para qué tener un comando extra? Pero lo que uno puede hacer es, déjeme, quiero ver si me da los valores. ¿Es 1? Me dice que sí es 1. Bueno. Bueno, para verificar que te da 4,2, la función objetivo del dual, multiplicado por este vector, debería darte 4,2. Eso es lo que deberías comprobar tú. ¿Se entiende? Creo que para obtener los valores de x es value de x. Tienes razón. Sí, porque este es un objeto variable de jump. No es un vector de valores. Pero tampoco lo necesitamos ahora. Lo que podemos hacer es escribir solo para estar seguros de que dualidad funciona. De hecho, eso era un buen ejercicio. Vamos a agregar un poco de código. Ya, me equivoqué. Parar un poco como para... lo que vamos a hacer, vamos a crear un vector dual, voy a llamar i, y voy a inicializarlo con valores igual a 0. Tiene n componentes. ¿Ya? Vamos a decir que i de 0 es... perdón. Es que los vectores en Julia parten del 1. Entonces, E1 vamos a decir que es el valor de la variable dual asociada a la restricción de Knapsack. ¿Ya? Y ahora necesitamos hacer un for para las otras componentes del vector i, asociarles SI, y vamos a Pero decir desde 2. desde 2 a n más 1. O acá uno puede haber puesto 1 más 1. ¿Cierto? El variable igual. Entonces, ahora el vector i, justamente el vector óptimo dual. ¿Ya? Ya. Entonces, para calcular el valor print
Creo que va a estar fuera de rango, ¿no? Por el n+1, porque x upper está hasta n, ¿o no? Sí, muy bien. Entonces tengo que restarle 1 al índice de x upper. Gracias. Yo siempre me equivoco mucho al programar, pero por tonteras como esa. Así que gracias por estar atento. El valor óptimo del dual es, paso ahí, y vamos a decir que es sum. Bueno, ¿cuál es la función objetivo del dual? Ustedes ya la conocen, ¿cierto? Bueno, este es min, chuta. Sería min por b por i0 más la sumatoria de los i sub i. Con esta notación, ¿cierto? En Jam no hay i0, así que no va a ser exactamente lo mismo. Va a ser b. ¿Cuál era el b acá? Era 11. El lado derecho b. Bueno, le llamamos b, vale que me acuerdo. B por I1, que es el I0, ¿cierto? Más la sumatoria de, de los I sub I por 1, para ir desde 2 hasta n más 1. Esto debería funcionar. ¿Ya? Y de hecho yo estoy seguro que puedo copiar este código y ejecutarlo, para no tener que ejecutar todo de nuevo. No es que importe mucho, pero... Es que me faltó un índice acá. Creo que funcionó ahí, salvo por un signo. El óptimo del dual es menos 4,2, y a nosotros nos dio... perdón, está acá arriba. El valor óptimo del dual, o sea, del primal, es 4,2. Y nosotros el valor óptimo del dual, cuando lo calculamos según la fórmula que teníamos acá, perdón, ¿cierto? Con esta función objetivo, nos dio menos 4,2. ¿Ya? ¿Hay un error, sí o no? Bueno, o sea, claramente hay un error porque me dio con signo negativo. ¿Qué puede ser el error? ¿Quién me dice? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estamos haciendo? ¿Profe? Uh-huh. Yo tengo una duda como de antes del negativo porque las variables del dual dan negativo, pero ¿cómo hago para que sean positivas esas? Porque debería ser positiva, ¿no? Como la restricción del primal es menor o igual. Muy bien tu comentario. Lo que pasa es que nosotros, o bueno, yo en este archivo estoy calculando el dual de esta manera, ¿cierto? Sí. Bueno, no lo calculé explícitamente, pero en particular hubieras dicho variables negativas. O sea, perdón, no negativas. Si es que, bueno, no me acuerdo bien, pero creo que esta es la fórmula. Creo que son variables no negativas, ¿cierto? Entonces nosotros estamos calculando el dual de esta forma, basado en que este problema, ¿cierto?, está escrito, si lo miramos, no right now. Lo estamos mirando, ¿cierto?, como un problema max, con C traspuesto X, sujeto a X menor o igual que B, con X mayor o igual que 0. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y calculamos el dual según, mirando el primal escrito de esa forma, con las reglas, ¿cierto?, que sacamos de la tablita. ¿Ya? Y no me acuerdo exactamente la regla, pero
como tú me preguntas que la variable i debería ser mayor o igual que 0, y en la solución que me da jump, ¿cierto? O bueno, en GLPK, vía jump, ¿cierto? Hay variables que son negativas. Entonces tú dices, ¿por qué está pasando eso? ¿Sí? Y ¿Perdón? Por Eso es, eso mismo. ¿cierto? Ya. Ujú. Ya, y lo que está pasando es que Jump no está calculando el mismo dual. No está haciendo la misma regla. ¿Ya? Esa es la respuesta. Probablemente ellos consideraban variables negativas, entonces acá la función objetiva va a cambiar de signo. O sea, todo el dual que ellos calculan cambia de signo. Entonces, ¿cómo uno lo puede ver eso? ¿Cómo uno puede ver eso? Entonces, en la ayuda de Jump, en alguna parte hablan de dualidad. Creo que acá en la Quick Start. Saca. Porque me acuerdo que hablaban explícitamente de dualidad. ¿Quizás en solvers? No. Reference. Recuerdo haber visto Introduction, no creo. No, Contents. Si le pasa, quizás me dé otra ayuda. Está estable. Ya, pero da lo mismo. Podemos buscar dualidad. Sí. Duality. Hay una sección, pero no. En Constraints. La parte de Constraints está la sección de dualidad. ¿Ya? Entonces ahí le hablan de. Claro, tiene sentido porque las variables duales, ¿cierto?, están asociadas a las restricciones. Ya, entonces. Bueno, acá está, en esta nota que está aquí, le explican cómo ellos calculan, digamos, las variables duales. O sea, los signos. De hecho dicen, this is different from Bayesian for linear programming duality and some common textbooks. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un ejemplo. Ya dice, la elección de dualidad independientemente de la elección del objetivo. El signo de las variables duales depende de la dirección de la restricción y no si el problema es de maximización o minimización. ¿Ya? Eso es lo que dicen acá. Y acá está explicitado. Para linear programs, una variable dual de una restricción de mayor o igual es no negativa. Y una variable dual, ¿cierto?, de una restricción de menor o igual es non-positive. ¿Ya? Entonces, si lo recuerdan, nosotros teníamos restricciones de menor o igual, por lo tanto la variable que usa jump en el dual es non-positive, o sea, i menor o igual que 0. Y eso es lo que da el error en el signo. ¿Ya? No sé si quedó claro ahí. Sí, gracias, profe. ¿Sí?
¿Alguien tiene otra duda como de esto? ¿Alguien tuvo problemas de instalar? O sea, yo sé que hubo gente que tuvo problemas de instalar Joomla Pro, que estaba funcionando mal la página, pero se arregló, al menos ayer, está bien. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Es fácil ocupar Jam? ¿Qué opinan? ¿Es difícil? ¿Habían programado antes? ¿Saben programar en otro lenguaje como Python o algo así? Al ver Julia es como más intuitivo que Python. Más intuitivo que Python. Y yo también había usado Pyomo Uh-huh. y era un poquito más complejo hacer los modelos que en esto. Aquí era muy intuitivo y uno lo hacía casi igual como lo hace el lenguaje matemático. Entonces, Y de hecho, para encontrar los valores que toman las variables en Pyomo es terrible al principio. Me acuerdo que descargamos, no sé, el manual y pillar el código perfecto así donde salía como imprimir variables nos costó como 2 días. Les creo, yo ocupé Pyomo lo ocupé, así que les creo. Pero la diferencia, yo no sé si Julia es más rápido que Pyomo o cuál es la ventaja de cada uno versus así, en eficiencia. Que Pyomo, bueno, Julia como lenguaje supone que es más rápido que Python. ¿Ya? Sí. Casi tan rápido como C. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia en términos de lenguaje. Y ahora, Jam, la idea de Jam es que se trata de aprovechar de que Julia es más rápido. ¿Ya? Entonces, al construir modelos más grandes quizás, o sea, no un modelo tan chiquito como este, quizás uno va a notar la diferencia. ¿Ya? Esa es por un lado una ventaja de Jam, es que ocupa Julia. ¿Ya? Se supone que es más rápido que Python. Esa es una ventaja. Y la segunda ventaja sería que Jam, bueno, las restricciones se escriben de manera más simple, quizás que en Pyomo, por ejemplo. Se parece harto, no sé si ustedes ocuparon algún otro software como AMPL o... Se me olvidaron los nombres de los otros. Bueno, En está optimización, la algunas optimización, secciones hicimos unos problemas con Ample. claro, con AMP, o OPL, que creo que ya se llama OPL, que es de IBM Alloc Simplex, que también se parecía a MPL. También está por ahí este otro, uno que no sé por qué no me acuerdo el nombre, porque yo lo ocupé en mi tesis. Pero tampoco es tan claro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, la ventaja es que se escribe de manera bastante simple. Digamos, una restricción. Bueno, acá está escrita la restricción. Es puesto X menor igual que B. Es tal como la escribe en el modelo en el papel. O, bueno, si mira la suma que está ahí, que no se alcanzan a ver, es lo mismo. La suma de A por X menor igual que B. Entonces, es simple escribir. ¿Ya? Y no solo eso. Entonces sería la segunda ventaja de Jam, o sea, que uno puede escribir un modelo de manera relativamente sencilla, ¿ya? Casi como el modelo en papel. Y la tercera ventaja de Jam, con respecto... y esta ventaja, por ejemplo, la tiene Pyomo, que es que independiente... que Jam, el lenguaje que escribe acá, es independiente del solver que estoy ocupando. Por ejemplo, ahora estamos ocupando GLPK. Pero Pyomo tiene esa ventaja también. ¿Cómo? Sí, pues sí, el profe dijo que Pyomo también lo tenía. Sí, dije que también la tiene. Había escuchado mal. Sí. Sí, porque nosotros probamos Groovy, Simplex y GLPK en Pyomo. Ya, sí. De cada uno. Claro, la ventaja de Pyomo y de Jam, que es la tercera ventaja de Jam, es que es independiente del solver. Uno, para cambiar correr el modelo con otro solver, basta cambiar, digamos, el nombre acá. En vez de GLPK, pongo, no sé, Gurobi. Pongo Gurobi K y pongo el Gurobi donde lo elegí, acá. También ahí debería poner Gurobi.
también tengo que agregar el paquete Urobi, tal como agregaron el paquete GLPK. Pero es eso, cambio 3 líneas del código. Yo ¿Cierto? me acuerdo también que en Payomo la ventaja es que uno incluía por detrás las bases de datos, o sea, como los parámetros. Hacía un archivo aparte, entonces iba ahí cambiando los archivos que le ibas ingresando al modelo y era mucho más fácil si es que querías testear varios archivos distintos. En lugar de escribirlo acá, dices tú. Sí. Claro, pero esto también uno puede hacer en otros lenguajes también eso. Sí, puedes copiar y pegar y todo. Sí. Yo tenía una función para leer CV o Excel. Así, igual de haber tenido más funciones. Sí. Cuando yo copié Payomo, ingresamos los datos del modelo usando comandos de pandas, creo, para leer un Excel y pasarlo como una estructura más eficiente de datos y cargarlo al modelo. Pero Julia también tiene esa ventaja. También uno puede, no está pandas, pero hay hartos paquetes de data science. Yo no los conozco, nunca lo he ocupado, pero están ahí. Y Julia sigue creciendo, está creciendo mucho, de hecho, en el último tiempo. Profe, Uh-huh. creo que, o sea, acabo de buscar y si es que uno pone Dual Objective Value of Modelo T, sale el mismo valor. Sí, excelente. A ver. Adentro de un print ln, por supuesto. Pero igual lo puedo escribir así, pues. Dual Objective Value. Con guión bajo entre medio. Dual, guión bajo, Ya. Objective. Ya. ¿Debería hacer eso nomás? ¿Con paréntesis? ¿O no? Se me olvida. A mí se me olvidan Y los el comandos. value, Sí. el value tiene un guión bajo antes de empezar. Ya. Y Es tiene como Dualo. Me imagino que es Dualo, ¿no? dual, sí, es dual. Sí, Ya, el comando para el del primal es lo mismo, pero sin lo del dual. Modelote. Envío 4,2. Es lo que me tiene que dar. Porque si uno pone el objective value, que es el del primal, 4,2. Lo que pasa es que Claro, nosotros acá me imagino que él hace la conversión por dentro nomás. Sí, pues él sabe cuál es el dual que le está calculando, ¿cierto? Y le va a dar el mismo. Nosotros deberíamos hecho cambiarle el signo a los i para que sean non-positive, ¿cierto? Y ahí, el código está correcto y nos va a dar 4,2. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra duda pero buen dato que existe esta función? De hecho, bueno, nosotros estamos ocupando GLPK por dos razones. Una, porque es gratis y no hay nada que hacer, no hay que pedir ninguna licencia. Y la otra es porque hay otro solver que se llama CBC, que también es open source, y que es mejor que GLPK. Pero eso se nota en modelos más grandes, así que no interesa tanto que estemos jugando GLPK en ese sentido. Pero al parecer, al menos probándolo desde el notebook de Julia, perdón, Julia Box, CBC, el solver CBC, aparentemente, no sé si era un bug o no, no me permitió usar el comando dual. Decía, cuando lo intentaba usar, para obtener el valor de la variable dual de, no sé, Nastasita, me decía, error, CBC no permite usar esta función, algo así me decía. Y por eso ocupamos GLPK. GLPK no tuvo problemas al ocupar la variable dual. Quizás es algo que ya está solucionado, o quizás fue un error solo porque lo corrí de JuliaBox, no lo sé. Pero, bueno, pero ese error me dio. Por eso estamos ocupando GLPK. Pero ustedes pueden ocupar CBC. Si quisieran.
¿Qué más? Bueno, ahora si quieren también pueden ocupar un solver comercial con licencia académica. Si quieren probar, resolver modelos más complicados. Pero eso está ahí, tú tenías que meterse a la página de Simplex o de Gurobi y ver cómo se baja una licencia académica. ¿Ya? Eso lo pueden hacer. Esa es la ventaja de ocupar Julia Pro o Julia desde el computador versus ocupando desde JuliaBox. Porque en JuliaBox no está Gurobi ni... Cuando termine me podría dar unos minutos que tengo una duda de la tarea 3. Oh, era un mensaje privado. Pero no decirte quién fue. Ah, pero ya lo vieron. Ah, perdón. Sí, obviamente iba a ver el chat. Así que... Pero, Lo profe, siento. el chat no lo vemos nosotros. Las cosas de Zoom que usted tiene ahí encima, entonces lo más probable es que no vimos el mensaje, solo lo escuchamos. Solo lo escucharon. Solo... Sí, porque usted, si tiene ahí encima de su Atom el chat de Zoom, nosotros no lo vemos. Vemos Ah, no solo ven el chat. No ven el chat. ¿Ustedes ven un cuadrito que dice, por favor, saque la ventana de aquí? ¿O no? No, Tampoco. probablemente. ¿Ah? Tampoco, solo vemos el Atom. Julia Pro. Ah, interesante. Ya. Entonces quedó... ¿Y ustedes nunca ven el chat? No, nunca. Si usted está compartiendo pantalla, no lo podemos ver. Mira, no sabía eso. Ah, pero ustedes pueden abrir el chat. Y ustedes pueden ver el chat. Podemos ver lo que va dirigido a nosotros. Sí, El sí. privado es un mensaje exclusivo entre los que se mandan el mensaje. Sí. Bueno, aprenderlo en la última clase. Sí, no tengo mucho tiempo después de la... Bueno, la persona que me escribió por dudas de la tarea 2. Son las 12 ya. No tengo mucho tiempo. Tengo como 20 minutos más. Pero hay los que se quieran quedar preguntando cosas de la tarea, me pueden preguntar nomás. Por esos 20 minutos extra. Ya, no sé si hay más dudas de ejemplito y ejemplote. No sé si hay más dudas con eso. Si hay dudas, dígame nomás. Me imagino que, o sea, si no hay dudas, significa que les funcionó bien, les corrió bien. Creo que no hay dudas. ¿Ah? Creo que no hay dudas. Creo que no hay dudas. Muy bien. Entonces, ¿cuánta gente hay? 31. Entonces, efectivamente no hay dudas. Entonces, déjeme mostrarle el quiz 10, pero que tengo que modificar el error de tipeo del once. Ahí está el quiz 10. ¿Dónde? Once. Ya. Veamos el quiz 10. Eso lo podemos ver en el Acrobat. Bueno, el quiz 10 tiene 5 partes, pero no se asusten porque las primeras 3 partes ya la hicieron. Quizás hasta hicieron la parte 4. Entonces, la primera parte es ver los videos, ver la clase, instalar Julia Pro y jugar un poco los ejemplos si es que... Porque uno, así es como aprende a programar bien, cambiando cositas en lo que hace un comando u otro. Entonces, las primeras 3 partes ya la hicieron. La parte 4 es modelar el mismo ejemplo de ejemplote, pero ahora con 100 variables. Y con el lado derecho igual a B, 1300. ¿Ya? Y como ustedes saben ahí, lo único que va a cambiar es esta parte del código. ¿Están de acuerdo? Porque lo único que estamos cambiando, no estamos cambiando ni las variables que están escritas en general, ni la restricción, que también está escrita en general, ni la función objetivo, que también está escrita en general. Entonces nada cambia en términos de los parámetros en esta parte, solo la parte de los datos. Esa es la gracia, perdón, de escribir el modelo en forma paramétrica. ¿Sí?
Me imagino que solo tenemos que escribir el valor de la función objetivo nomás, porque para las 100 variables sería como raro que se escriban todas, ¿no? Sí, ¿qué puse yo? No sé, de eso estaba preguntando. Dice, claro, bueno, la pregunta 3, que es la pregunta del NAPSAP. Me equivoqué. Me equivoqué. Déjeme fijarlo al tiro. De hecho, puedo agregar eso, para que quede claro. Entonces, les pido la pregunta 4, que es la del NAPSAP, un screenshot de su solución. ¿Y ese screenshot es solo del valor de la Sí, función objetivo o de las variables también? Ya. Screenshot the output obtained in problem 4. Only show the objective. Y only. Muy buena acotación. Era problems 4, 5. Ya. O sea que hay otro typo, vamos a quitar acá. Entonces, la problema 4 es lo mismo, solo cambiar los datos. Y esa, como les dije, la ventaja es escribirlo todo paramétrico. Solo cambiar los datos. Y la gran dificultad era saber cómo escribir el vector A y el vector C, pero con los comandos que les puse ahí, es una línea, ¿no? ¿Cierto? De hecho, ahí, bueno, había dos formas de hacerlo, ¿cierto? Escribirlo, hacer un for. ¿Dónde está? Hacer un loop, un for, para poder llenar los valores de A, ¿cierto? O los de valores de C. Eso me refiero a un loop, hacer un for, para llenar todos los valores, bueno, las coeficientes de A, las coeficientes de C. O la otra forma de ocupar estos comandos, que hace todo en una línea en lugar de escribir un for. ¿Ya? Esa es la parte 4. Y como dije, me di cuenta que era muy fácil. Agregué otra pregunta, ¿ya? Que me imagino que la están leyendo ya. Tienen que escribir el assignment problem, que está en la página 73 del lecture 2. Tienen que escribirlo en Jump. Déjenme recordarle el modelo. Era este modelo, que era un caso especial del transportation problem. ¿Ya? Entonces, este es el problema. Tiene que asignar, ¿cierto?, a n personas, n trabajos. Claro, no les dije. Ya. Aquí está el modelo, de hecho. ¿Ya? De hecho, bueno, aquí un typo estaría ser un n. Pero bueno. Entonces están las variables. Uno las puede ver como palabras binarias. Si i asignado a j, ¿cierto? 0 si no. Aquí está el modelo. El modelo tenía dos tipos de restricciones. Una que decía que el i, objeto i, o persona i, tiene que ser asignado a un trabajo j. Exactamente a uno. Y lo mismo. Como son n, cada trabajo tiene que ser asignado a uno de los objetos. Entonces están esos dos tipos de restricciones, que son 2 por n restricciones en total. Y además están las restricciones de cota de las variables, cuando uno lo considera como un problema LP. No digo que las variables son binarias, sino que son cualquier valor entre 0 y 1. Y eso. Además hay una situación acá de qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Pero este es el modelo que tienen que escribir en Java. Que también no es tan complicado, es casi lo mismo que han hecho hasta el momento. La única complicación es que yo les pido que resuelvan este problema para n igual 50. ¿Ya? Y si fijan, acá hay 50 restricciones. Acá también hay 50 restricciones. ¿Ya? Entonces, la dificultad de esta pregunta es cómo escribir esas 100 restricciones de manera fácil. ¿Ya? Una opción es hacer un for. ¿Están de acuerdo? Podría for igual 1 hasta 50. Es que todas las restricciones, para todos los i y después para todos los j.
¿ya? Esa es una opción. Pero hay otra opción en Jam que uno lo puede hacer de manera más compacta, que es justamente lo que aparece, bueno, en la parte de restricciones, un poquito más abajo, lo que se llama constraint containers, ¿ya? Y es la misma idea cuando uno, por ejemplo, ¿dónde está Julia? Cuando hacemos esto, en lugar de crear las n variables con un for, una a una, creamos las n variables de una sola vez, con un puro llamado a la función addVariable. ¿Ya? Constraint containers es lo mismo. Si quiero crear tres restricciones, las puedo crear con el mismo comando. Pero tengo que, o sea, tengo estas tres restricciones que dependen de i igual 1 hasta 3. Y el único cuidado que hay que tener es que el nombre, recuerden que aquí uno ponía el label de la restricción, el label tiene que depender del número de variables que uno tenga. Por ejemplo, acá digo que hay variables, esto es como para todo, ¿cierto? De igual 1 hasta 3. Escribo esas tres variables. Escribe esas tres restricciones. Esa es la única dificultad del problema 5. No sé si hay alguna duda con respecto a cómo se hace. Bueno, ese es el quiz. Acá, en la pregunta 5, tienen que resolverlo como LP primero, luego como con variables binarias, ¿ya? Y ver la diferencia, si da el mismo valor objetivo, y comparar en una o dos líneas las soluciones, en valor óptimo, y bueno, si la solución, acá está un poco más explícito. Entonces, me tienen que entregar 4 archivos. El archivo Julia, que son para el problema 4, el archivo para pregunta 3, perdón, para pregunta 4, tienen que entregarme el archivo en Julia, un screenshot de la solución, que como me indicaron, ¿cierto? El valor óptimo nomás porque tiene 100 variables, no me van a entregar un screenshot de todo eso, ¿cierto? Y para la pregunta 5, tienen que entregarme el archivo de Julia usado para la pregunta 5, ¿no? La pregunta 4. Está corregido. Y además un PDF donde muestran los valores óptimos del LP y del problema binario. Y una pequeña comparación acerca de las soluciones que tuvieron. Entonces, una línea, 2 líneas. Ahí les doy como en qué lo pueden comparar si quieren. ¿Ya? Entonces, eso sería el quiz 10. No sé, ¿alguna duda? Profe, ¿este sería el último quiz o no? Este sería el último quiz. Profe, otra duda. El quiz 0, que no tiene nota, se supone que reemplaza al peor, ¿cierto? Sí, reemplaza al peor. Yo lo tengo que corregir, no lo he hecho todavía. Ah, ya. Porque voy a corregirle a la gente que necesita reemplazar uno. Ya. Y eso lo puedo hacer hasta hoy, digamos. Sí. Entonces, sí, el quiz 0 reemplaza la peor nota de los 10 quizzes, del quiz 1 hasta el quiz 10. ¿No? Profe, Uh-huh. ¿hay que subir los archivos en un zip o van a ser No, separados? Webcursos me da la opción de decirles cuántos, el máximo de archivos que pueden subir. Yo voy a decir que pueden subir 4 archivos. ¿Ya? Entonces no es necesario subirlo en un zip. Ya, gracias. No. Entonces va a tener el límite de 4 archivos para que puedan subir los 4 archivos. Yo puedo escribirle in for zip.
¿Ya? Entonces, ¿no hay más dudas? Si no hay más dudas, voy a subir el quiz y la gente que se quiere quedar para preguntar otro tipo de dudas, como la tarea 2, lo puede hacer. Tengo unos 20 minutos. Entonces voy a subir en vivo en directo el quiz. Entonces, está el quiz 10. No, el quiz 10 está ahí. Nunca subí esto. Entonces está el quiz 10. Debería estar, poder accesarlo ahora si quieren trabajar desde este momento. Voy a, además, voy a subir o sea, tienen hecha la quiz 10, voy a subir la entrega. Pues, tienen hasta el día a las 11:59, así que el 2 de junio a las 12 horas. Solo para que no les diga nada el curso. Porque igual pueden seguir subiendo. No pongo fecha límite. Archivos enviados. Solo archivos enviados. Lo máximo archivos subidos, 4. De esta. Aquí queda el curso. Si tienes dudas con respecto a lo que queda el curso, bueno, queda la tarea 2. Voy a subir hoy día una tarea 3, que va a ser como de jump. No va a ser tan distinta al quiz 10, en el sentido de que no van a ser mucho más complicada. Una tarea 3 corta, digamos. Que programen en jump, algo. Esta es la última sesión de consulta, la última clase en vivo en directo. Además, voy a hacer un video esta semana del otro que me pidieron, que fue, aprender a métodos para resolver LPs de gran escala. En particular, muchos están interesados en aprender vendors de composition. Y entonces voy a enseñar vendors de composition con el ejemplo, o con la aplicación, si quieren, a two-stage stochastic programming. Además voy a comentar un poco más acerca de resolver problemas de optimización no determinísticos, o sea, que tienen datos que son medio aleatorios. También voy a hacer eso. Eso sí, si todo eso no me sale muy largo, digamos, no más de 3 horas, voy a también subir, pues si no lo han visto, generación de columnas. ¿Ya? O quizás generación de columnas puede ser la tarea 3. Obviamente guiado para que lo aprendan. Ahí dependiendo de qué tan largo me salga el video de vendors de composition, con su ejemplo en stochastic programming. Y además hay un video que va a salir la próxima semana que es del último tema del curso, que es, programación entera y programación cónica, que es lo que también yo quería que ustedes aprendieran de qué se trata eso. Eso es todo lo que queda del curso. ¿Ya? No sé, dudas con respecto a eso. Profe, ¿cuándo va a tener más o menos las notas de la tarea 2? O sea, de la tarea 1, perdón. Sí, no le he puesto las notas de la tarea 2. Esta semana. Ah, ya. Sí. Gracias. Esta semana. De nada. No, me preguntan,
a examen o trabajo final, no. Son las 3 tareas, ¿ya? Los 10 quizzes, más el quiz 0. Nada más que eso. Nada reprobativo. Ya, con esto finitica, perfecto. ¿Cuándo se entrega la tarea 3? Con respecto a las entregas de las tareas, de las 2 tareas, recuerden que en principio la tarea 2 se entrega este viernes, pero como les comenté en un momento, creo, voy a buscar cuál es la fecha límite, digamos, de entrega de notas, de subir las notas finales del trimestre, y voy a dar una fecha con respecto a eso. Eso no lo he averiguado todavía, pero tengo que hacerlo. Por ejemplo, si tengo que entregar todas las notas, subirlas a Webcurso, no, ¿cómo se llama? A la plataforma Profesores o Omega. Si la tengo que subir el próximo viernes, el viernes 12, creo que, de junio, probablemente les dé plazo a ustedes para que entreguen la tarea el 10 de junio. O el 9 de junio, una cosa así. ¿Ya? Las 2 tareas, la tarea 2 y tarea 3. La tarea 3, como les dije, va a ser no muy larga, va a ser especialmente Jump. Y bueno, parecido al quiz 10, no mucho más que eso, solo para que se sientan más tranquilos de que saben cómo resolver un LP o un MLP usando, bueno, el computador, en este caso con Julia Jump. ¿Ya? Entonces ahora, en estos últimos 20 minutos que tengo disponibles, ¿Profe? consultas acerca de lo que quieran. ¿Sí? La tarea, ¿Le puedo hacer una pregunta del quiz antes? ¿Sí Sí. empieza? Es que cuando dice que el vector C es aleatorio, ¿lo hacemos aleatorio o nosotros lo elegimos, por ejemplo, con puro 1? ¿O lo hacemos realmente aleatorio? Ah, una buena pregunta. Me refiero a realmente aleatorio. Ya. Por ahí, eso significa que tienen que buscar la función de Julia que hace eso. Ya. Uh-huh. ¿Y cualquier número? ¿O como entre un rango? Cualquiera, el que ustedes quieran. Ya, gracias. Sí, de nada. Buena pregunta. profe, respecto a la tarea 2, en la pregunta 1, lo que pasa es que no me queda muy claro. Voy a porque- la tarea 2. Ya. Pregunta 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que no queda claro? No, lo que pasa es que en el video como que siento que no se vio tan en detalle como esto, entonces me cuesta entender como finalmente qué es lo que hay que hacer. Porque vimos más que nada, o sea, sabemos que la proyección es era como la parte 2D de una cuestión que está como en 3 dimensiones, Uh-huh. pero como que no sé cómo partir el ejercicio. Ya, ninguna parte. Me dediqué a ver el texto guía como había recomendado. Uh-huh. Y en el texto guía explican ahí cómo se llega a una proyección por en medio también de Fourier-Morkins, que además ahí googleé un poco de cómo en Wikipedia salió un ejemplo muy bueno de Fourier-Morkins de eliminación, lo cual te permite responder la 1B. Ya, muy bien. Por hecho, de eso, por eso les puse ese ejemplo. Y en relación... ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Tiene mala internet, así que lo más probable es que se le haya pegado. Chuta. Muere constantemente. ¿Pudiéramos demostrarlo? Ah, ¿me habías conectado? Sí. Ay. Entonces, Wikipedia. Dice que Sí. aparece un ejemplo bonito acá. En Wikipedia sale un ejemplo bien bonito de cómo se hace. Este de acá. Sí. Muy bien. Muy bien, excelente. Ya, eso es un dato para todos. Y Uh-huh. en la parte 1A, Uh-huh. finalmente tomé que la proyección de J es realmente la proyección. En la parte B es como, lo que está en la parte B es real, ¿ya? Entonces puse una condición para que realmente sea convexo, no una demostración.
porque como no tengo valores, generar una demostración ya ahí me costó más, así que puse, si pasa esto, la proyección es convexa. ¿Eso estaría bien o hay que agregar una demostración más? Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que se usa la parte B. Se usa la parte B. Digamos, asumamos que la parte B es cierta. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice la parte B? Me dice que la proyección es los puntos n que en Rn que se desfacen todas estas desigualdades lineales. ¿Cierto? Aquí son puras desigualdades lineales. Y todas las desigualdades dependen. ¿Ah? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto que está acá, en el lado derecho, es un poliedro. Es un poliedro si es que es factible. O sea, el vacío también es un poliedro. Ah, ya. Entonces, o sea, si tú sabes que la proyección de un poliedro P, cuando lo proyectas las variables X, ¿cierto? Si tú sabes que esto es un poliedro, entonces es trivial decir que la proyección es un conjunto convexo. Porque ustedes saben que todo poliedro es convexo. Eso lo mostramos en clase. Efectivamente. Y ahora, ¿qué es la proyección? Déjenme crear un archivo nuevo. Tarea 2. ¿Ya? Bueno, da lo mismo. Entonces, digamos que tienen un poliedro en R2. Digamos, solo para hacer X e Y. Uno podría tener un poliedro en R2. Algo así. Entonces este es el poliedro P, bueno, es todo pintado, ¿cierto? Este es poliedro P. Es el poliedro P. Entonces la representación de la proyección del poliedro P sobre el eje X sería el rango que yo tengo de mi poliedro sobre X. Sí, esencialmente eso es, bueno, es como la sombra, ¿cierto? Que proyecta el poliedro en el eje X. Esto que está acá, este intervalo, como un intervalo en este caso, ¿cierto? Esa sería la proyección de las variables X del poliedro P. Y ahora también podrían tener, o fijarse en... Lo único que no me queda bien claro es cómo espera que nosotros demostremos que ¿Cómo espero? la proyección, si es que es algo Yo evidente. espero porque ustedes son muy inteligentes, que demuestren todo lo que les quiero demostrar. Antes que sigas con este intervalo en el eje Y ahora, sería la proyección, bueno, todo este intervalo, sería la proyección al eje Y del poliedro P. Ya. ¿Cómo espero yo que usted lo demuestre? Esa es la pregunta. Sí. Porque indagué en papers y en el texto guía y no habían demostraciones para demostrar. Era como una condición solamente, que con si se cumplía esa condición, se cumplía que el poliedro o esta región es convexa.
Ya, bueno, les puedo dar la idea. O sea, ¿qué es lo que tienen que demostrar? ¿Cómo la parte A? La parte A, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Digamos Q la proyección, ¿ya? Van a tener que escribir proyección de x, t, todo el rato. Lo que tienen que hacer, tienen que tomar x1 y x2 en Q. Tienen que tomar un lambda en 0,1. Y tenemos que verificar bueno, vamos a escribir menos. Eso tienen que probar que eso implica que lambda 1, x1, más lambda 2, x2. Ah, perdón. Que tomé lambda nomás, no tomé lambda x1 más Y uno menos lambda. 1 menos lambda, muy bien. Es una combinación convexa, ¿cierto? Esto es una combinación convexa. Menos lambda x2. Tienen que probar que eso pertenece a Q. Eso es convexidad de la proyección, de Q. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Y eso es lo que tienen que hacer. Pero claro, no es tan fácil. ¿Ya? Ahí tienen que usar la definición de proyección. Entonces, bueno, de aquí les doy un x1, les doy un x2, y les doy una combinación convexa, digamos que este es lambda x1 más 1 menos lambda x2. La combinación convexa está en cualquier parte, ¿cierto?, del intervalo formado por x1 y x2. ¿Están de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro probar en general que esta combinación convexa, ¿cierto?, pertenece a Q, a la proyección también. Del dibujo se ve, es claro, porque esta combinación convexa pertenece al intervalo de verde, ¿cierto?, que es la proyección de B. Pero ¿cómo lo muestra uno en general, y no solo con el dibujo? Ahí por interno le le mostré cómo iba desarrollando más o menos la idea en la 1A y al final creí que eso era como la forma definitiva, debido a que no podía mover mucho más la ecuación en sí. Ya, pero veamos cómo, déjeme yo darle un gino. Perdón. Entonces, bueno, queremos jugar esto que está acá, que voy a poner en verde, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que usar la información que tenemos. ¿Qué significa que x1 pertenezca a la proyección? ¿Cuál era la definición de proyección? El eje X. Bueno, no la tengo escrita ahí, entonces voy a escribirla acá. Proyección de P en el eje X son, es igual a todos los X, tales que existe un Y, ¿ya? Tal que, si ahora consideran el vector de dos variables, no solo una, que era X, ese vector de dos variables pertenece a P, al poliedro original. Esa es la proyección de P en el eje X. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que existe un I1 perteneciente, bueno, a R, porque hay un número, ¿cierto?, tal que el vector x1 y x2, perdón, x1 y 1, pertenece a P. ¿Ya? Veamos que esto es cierto. Veamos que efectivamente esto es cierto. Tomamos este x1, queremos encontrar un I1, tal que el par ordenado x1, y1 pertenezca a P. ¿Ya? Entonces, veamos cuál I me sirve. Entonces, movemos todos los I, ¿cierto?, hasta tomar un I que me sirva, hasta digamos, chocar con el poliedro P. Entonces, en realidad, cualquiera de los I que están acá me sirven. Cualquiera de estos I que están aquí me servirían. Porque este punto, bueno, digamos que tomo el I1 como ese I1. Digamos que ese es I1.
Entonces el punto x1, y1 pertenece a P, porque está dentro de P. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está convencido de eso? Ya, muy bien. Entonces ahora eso significa que x1 pertenezca a la proyección. ¿Qué pasa con x2 perteneciente a la proyección? Lo mismo. Existe una coordenada i, tal que el par ordenado x2, y2 pertenece al poliedro original, al P. ¿Ya? Y acá lo mismo. Tengo que mirar qué coordenada i choca con el poliedro P. Entonces aquí para el punto x2 no hay tantas opciones como antes. Solo esas opciones chocan con el poliedro P. Ahí no podría tomar cualquiera, por ejemplo, ahí está mi... digamos que es I2. ¿Ya? Y este punto I2 que está acá, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero el punto x2, y2, ustedes ya lo ven del dibujo que pertenece a P. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, para probar que esta convención convexa pertenece a la proyección, tienen que encontrar un níquel sirva. ¿Cierto? Ustedes, bueno, deberían encontrar si suben, deberían encontrar un níquel sirva. Y bueno, del dibujo se ve que existe uno, o sea que existen varios. Pero, ¿cómo se hace en general eso? Usando la información que tengo. ¿Y qué información tengo ahora? Tengo, bueno, sé esta información que está acá, ¿cierto? Y lo que está aquí. Y este efectivamente me agrega más información, porque antes tenía aquí 1 y 2 nomás, y ahora tengo un I1 y 2. Ahí tengo la información con respecto a la coordenada I. ¿Ya? Entonces la pregunta es, de que tienen que responder ustedes, es, bueno, lambda x1 más 1 menos lambda x2 pertenece a Q, o sea, a la proyección. Eso, ustedes saben que significa que si existe un I, tal que, esa es la definición de la proyección, bueno, un I en R, tal que lambda x1 más 1 menos lambda x2, coma SI, pertenece al poliedro P. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nosotros lo que haríamos sería levantar una barra que se encuentra entre X1 y X2, y si toda la barra existe en P, o existe algún I que pertenezca a esa barra, entonces se cumple, y lo podríamos hacer gráficamente la demostración. O sea, no la pueden hacer gráficamente porque pueden ayudarse si quieren, pero yo creo que hacerla gráficamente más complica que nada. Porque el poliedro P podría estar dibujado de cualquier otra forma, ¿cierto? De acuerdo, sí. Pero aún así ocurriría eso, que si yo tengo dos puntos y que ambos pertenecen a P y el P es convexo, entonces si yo dibujo una barra o un poliedro cuadrado que crezca, dependiendo en qué espacio nos estamos moviendo, al final va a existir algún I que pertenezca a esta misma barra, y por lo tanto va a quedar como demostrado que cualquier combinación lineal entre X1 y X2 en la proyección de P también va a pertenecer al poliedro. O sea... A la proyección. O sea, a la proyección, sí. Es justo casi lo que tenemos acá. Fíjate, o sea, que o sea, le falta solo encontrar un I acá. ¿Cierto? Sí. Y ese I, como la única información que tenemos, de momento son sobre I y P, es I1 y I2. Es la única información que tenemos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué I, como candidato qué I, mirando ya no el dibujo, porque puede complicarnos más, sino que mirando la información que tenemos acá,
¿qué I les tincaría que pertenece? Cualquier I que se encuentre entre I1 y I2, ¿no? Cualquier Ah, I no. Si definiéramos como la proyección que existe en I, podríamos decir que cualquier I que pertenezca a la proyección de I va a ser el I que nosotros estamos buscando, ¿o no? a la proyección de I. Sí. O ¿Qué sea, es de eso? P. No sé si se entiende a lo que voy, como porque nosotros ahora nos pregunta ¿qué I el que satisface eso? Va a ser cualquier I que se encuentre dentro de la proyección de PNI, po. De PNI. En realidad nos tenemos que olvidar de la proyección de PNI. Ya. Esta la puse solo para recordar la definición. La proyección No, sí, es... Sí. sí, entiendo. Pero Ya. no, sería muy ambiguo decir que existe algún I porque literalmente podríamos tomar cualquier I que se encuentre en P. Entonces, como que Sí, eso es claro, lo tienen que... que encontrar un I tal que este punto pertenezca a P. ¿Y qué información tenemos sobre los puntos que pertenecen a P? Tenemos solo estos dos puntos sabemos que pertenecen a P. Déjenme cambiar el color. Los únicos puntos que sabemos que están en P son esos dos. ¿Están de acuerdo? Yo sé que este punto pertenece a P por definición, porque aquí 1 está la proyección, por lo tanto existe una coordenada ahí, tal que el punto aquí 1,1 pertenece a P. Eso es por definición de la proyección. O sea, ese punto que está ahí, bueno, el punto que está marcado acá. El otro punto, que el X2,2, también proviene del hecho de que X2 está en la proyección, por lo tanto existe una coordenada ahí, tal que el par ordenado X2,2 pertenece a P, que sería el otro punto que marqué ahí. Es lo único que sabemos. Mi pregunta es, ¿cómo combinarían ustedes estos dos puntos, X1,1 y X2,2, para, por un lado, que la coordenada X me aparezca justamente S, y que el I que me aparezca, yo pueda decir que el par ordenado pertenece a P? ¿Cómo lo combinarían ustedes? ¿Elige una combinación convexa entre I1 y I2? Sí, ya, ¿qué combinación convexa? Con dos valores que no sean alfa, ¿alguna otra combinación? ¿Alguna otra combinación? Sigue siendo una variable que se pertenece entre 0 y 1, si esa es la idea. Sí, pero ¿cuál tomarían ustedes? Un W o da lo mismo, ¿o no? Como que podría ser el mismo alfa. Podría ser el mismo, bueno, lambda lo llamé yo. O sea, perdón, lambda, sí. Entonces la pregunta que le voy a poner acá, ¿funciona I igual, y toman este I un I válido, ¿cierto? Entonces la pregunta es si lambda x1 más 1 menos lambda x2, lambda y1 más 1 menos lambda y2. Para que funcione, ¿cierto? Significa que pertenezca a P, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿ese pertenece a P, a ese punto? Y sí, por lo que describimos anteriormente, porque si X1 pertenece o sea, existe algún I1 que pertenece a R, tal que X1, I1 pertenece a P. Si eso es real, lo de abajo también es real,
Entonces lo que acaba de escribir que es lambda x1 más 1 menos lambda x2, lambda y1 más 1 menos lambda y2, entonces también pertenecería a P. Por esto, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Entonces, la respuesta está ahí, pues. Si toman I igual a justamente toman este I, ¿cierto? Bueno, no sé con qué color, con el verde. Si toman ese I, justamente pueden concluir que esto es cierto. Por lo que está escrito arriba, ¿cierto? Y en el dibujo se puede ver eso. En el dibujo. Bueno, o sea, se puede ver en el sentido de que ¿cuál sería el punto lambda x1 más 1 menos lambda x2, lambda y1 más 1 menos lambda y2? Sería la combinación entre esos dos, está aquí, ¿cierto? Está en el segmento que en el punto x1 y x2 y 2, ¿cierto? Es uno de estos puntos, y justamente va a ser este punto que está ahí. Ese punto que está ahí, chuta. Ese punto que está ahí, ¿cierto? Es exactamente el punto lambda x1 más 1 menos lambda x2, lambda y1 más 1 menos lambda y2. ¿Ya? Y ese punto, como pueden ver del dibujo, que está en esta columna, ¿cierto? Y está justamente entre los i que nos sirven para el lambda x1 más 1 lambda x2. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, fíjense que, y esta es la demostración, esta es la solución. Y fíjense que nunca ocupamos que P tuviera cierta forma, ¿cierto? No ocupamos que P fuera un poliedro definido por estas restricciones, sino que lo único que ocupamos de P, fue que es convexo. Digamos, esto es, pues P es convexo, ¿cierto? Porque es un poliedro. Es un poliedro. Es lo único que ocupamos sobre P. No ocupamos que P tuviera esas restricciones exactamente. No sé, ¿hay otra pregunta sobre la tarea? Sí, profe, tengo una pregunta en la parte 3, que es sobre el el problema de la mochila. En ARTSAT, sí, una... ¿Ya? Sí, es que, mire, yo entiendo la lógica de este problema. O sea, por ejemplo, de este problema nosotros podemos concluir o observar que CI va a ser el valor que yo tengo por el objeto I. Y ahí va a ser el peso, porque suponiendo que estamos en una mochila, va a ser el peso que tiene asignado el objeto I. Y B es como el límite de la capacidad que tengo en mi mochila. Sí, ¿ya? perfecto. Y mi variable de decisión es cuánto yo voy a querer llevar del objeto I. Por eso se mueve entre 0 y 1, porque es como un porcentaje. Sí, sí. Perfecto. La lógica de eso está clara. Pero lo que a mí me surge en una duda es que ya, usted después pone que existe una relación entre el precio y su peso, que es el ratio, entre comillas, que C1 partido en A1 va a ser mayor a los sucesivos, y así sucesivamente, hasta C7 partido en A7, que es el menor. Por ende, a nosotros nos está entregando que por gramo o por kilogramo o lo que sea de peso es más valioso 1 que el 2 y el 2 que el 3 y así sucesivamente. Y llega a la conclusión que llega a esta solución que tiene acá, porque después dice que siempre con I igual a 4 va a ser menor a B, o sea, hasta I igual a 4 va a ser menor o igual a B, que cuando es 5 va a ser mayor. Por ende, nosotros tomamos lo que podamos de los primeros 4 y el resto del quinto. Sí, muy bien. Después dice que usemos la dualidad para demostrar que el siguiente vector es la respuesta. Y obviamente, usando el dual, nosotros vamos a volver a escribir este mismo problema, pero con la forma
como esta era maximización, el otro va a ser la minimización de los B traspuestos por los I, en donde I van a ser 8I. Van a ser, porque va a estar la restricción del peso y cada una de las restricciones respecto a que son menores o igual a 1. Sí, perfecto. Y lo que yo no entiendo bien es qué significa I, porque para mí I es la relajación de esta restricción. ¿Qué significa la relajación de esta restricción? Sería verlo de una manera en como, si yo tengo mi I, I2, porque va a estar asociada a la restricción X1 menor a 1, si yo tengo ese I2, el I2 me explica cómo yo, al relajar esta restricción un poco, o sea, no sé, puedo aumentar de 1 a 2, Sí, ¿cuánto aumentaría mi función objetivo? sí, perfecto. Ya. Entonces, yo lo estoy tomando de ese ámbito para poder demostrar que la dualidad va a generar el mismo resultado, pero aún así tengo un choclón feo que sería como le dije, el mínimo del B, de la B transpuesta por I sujeto a transpuesta por I menor o igual a C. Perdón, mayor o igual a C, con I mayor o igual a 0. Ya. Y no, trato de explicarme qué significaría el A traspuesto para que encuentre una lógica y así poder explicar por qué la dualidad me va a dar estos mismos puntos, pero no lo alcanzo a captar. Como que no sé qué me falta y lo he estado pensando y craneado harto y he buscado en internet y todo. Igual pillé como demostraciones de esto, pero no me da un sentido lógico. Como que no entiendo en sí por qué la dualidad me va a entregar el mismo vector. Entiendo lo que significa, pero no entiendo por qué llegaría a lo mismo. Yo sé que llega a lo mismo por todo lo que hemos visto en clase. Generalmente, como que literalmente la función objetivo, si nosotros lo tenemos max y me muevo por la región factible, llega a un vértice. Y cuando yo dibujo como el dual, lo que hago es dar vuelta a esta restricción y empezar a moverme de espaldas por el mínimo. Y llegar al mismo punto, como que se aplastaría, si yo muevo las dos rectas, aplasto el mismo punto. Pero aún así no me explico bien qué más, o sea, cómo llegar a demostrar que el dual va a llegar al mismo vector. Eso es lo que a mí me está costando, como que he indagado harto y... O sea, llega al mismo valor óptimo, ¿cierto? El valor de la función objetivo. Sí, O sea, me traspuesto, tal como lo vimos, ¿cierto? Acá, en Julia. Queda 4,2, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Estuve presente si da el 4,2. Sí, da 4,2. Y bueno, eso, que el primal y el dual tengan el mismo valor objetivo, ¿cierto? En el óptimo. Eso es lo que se llama, ¿cierto? Dualidad fuerte, ¿no? Sí. Y el por qué dualidad fuerte es un teorema, entonces es un resultado que se obtiene no de manera fácil. A lo que voy es que en este caso el dual tiene la interpretación que tú tienes, ¿cierto? Cada variable es como cuánto pagarías tú, ¿cierto? Para aumentar un poco la capacidad de la mochila o la cota de cada vector, de cada... cuánto puedes poner de cada objeto, ¿cierto? Sí. Podría tener esa interpretación. Y está bien, esa es la interpretación que tiene el dual. Entonces está el primal, está el dual, los dos significan algo, ¿cierto? Y cuando tú los optimizas, ¿cierto? En principio uno no sabe por qué esto, o sea, no necesariamente esos dos valores deberían ser iguales, ¿cierto? Pero el teorema de dualidad fuerte te dice, tienes un problema LP, el primal, calcula su dual, que también es un LP, y lo optimizas, vas a obtener sí o sí el mismo valor. Entonces, esta pregunta se busca más que nada ser respondida a través del teorema de dualidad fuerte, más que como el significado que va a tener cada cosa. Sí, entre comillas, sí. O sea, que cualquier parte de la materia de dualidad que tú uses, la que tú quieras ocupar, ¿cierto? La puedes ocupar para demostrar que esto efectivamente es una solución óptima del primal.
Y una opción, tal como tú dijiste, si tú encuentras una solución del dual que tiene el mismo valor óptimo que esta solución que te doy del primal, entonces tú sabes que esas dos soluciones son óptimas. Y eso sería una forma de usar dualidad. Dualidad débil. Weak duality. Profe, entonces la pregunta apunta más al valor óptimo que al vector del valor óptimo. Como que eso era lo que, bueno, que creo que es lo que mismo que le estaba costando un poco a Claudio, que es como demostrar el vector en sí. Mostrar el vector en sí. Apunta sí. más como al valor óptimo. Sí y no. Sí y no. Porque esa es una forma de mostrar. Si tú encuentras un vector i del dual, cuyo valor objetivo sea el mismo valor que da el punto que te doy del primal, ahí tú concluyes que los dos son óptimos. Y eso tú lo puedes concluir por dualidad débil, porque no se acuerdan que dijimos que uno era una cota superior del otro, y cuando eran iguales, eran óptimos, porque ambos eran cotas. Eso lo discutimos en la parte de dualidad débil. Esa es una opción de hacerlo. Y la otra opción es, bueno, más que nada, cómo encuentras el i, ¿cierto? Cómo encuentras este vector dual que tiene el mismo valor. Lo que uno puede usar son ecuaciones. ¿Y qué materia, qué parte de dualidad te da como ecuaciones? Es holgura complementaria. Entonces tú podrías mirar el teorema de holgura complementaria, que te da ecuaciones, y de ahí ayudarte para encontrar el valor de i. Y de hecho, en ese sentido, la holgura complementaria dice como, poniendo el ejemplo de los últimos dos x, x6 y x7, ¿ya? Dice como, o yo tengo que la ecuación que me da el primal es 0, o la que me da el dual respecto a su variable de holgura, que sería en este caso i7 y 8, es 0. Entonces, como yo sé que x6 y x7 son 0, eliminaría al tiro y diría que i1, o sea, i7 y 8 tomarían valores, ¿o no? Como que esa es la lógica. O sea, eso es lo que yo entiendo de holgura complementaria. Claro, es que holgura complementaria, holgura complementaria es como xi por la restricción asociada a esa variable en el dual. Sí. Que ahí, bueno, no sé cómo la escribiste, ha traspuesto ahí, de hecho no sé cómo denotarlo ahí, menos c sub i, algo así. Eso tiene que ser igual a 0. Y para variables duales lo mismo. Por ejemplo, la variable, si le damos i0 a la variable dual de Naxa, es a traspuesto por x igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que cumplir. Bueno, y para el resto también. Las i, digamos, son 1 menos x. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de holgura complementaria, tú dijiste que, por ejemplo, tú dijiste que x6 igual a x7 igual 0. ¿Cierto? Eso lo sabemos porque yo les doy esos valores. Entonces, para esas dos variables en particular, aquí en realidad no puedes concluir nada porque esto te da 0. Entonces, aquí no sabes nada sobre ese término. Pero por otro lado, para x6 y x7, puedes usarlos acá. Porque, digamos, ¿qué puedes decir de i6? i6 por 1 menos x6 tiene que ser 0. ¿Y eso qué te dice? Bueno, déjenme... Eso te dice, ¿cierto? Que como x6 tú sabes que vale 0, se tiene que cumplir que i6 valga 0, por ejemplo. Claro. Sí. Entonces, uno puede usar holgura complementaria para encontrar un vector dual, y ese vector dual, como satisface holgura complementaria junto con x estrella, te va a decir que el i y el x estrella son óptimos. Recuerda que si un par x estrella y estrella satisface holgura complementaria, entonces son óptimos. Ahí ni siquiera tienes que calcular el valor de la función objetivo.
Porque sí o sí te da el mismo. Entonces, una opción, como les dije, es usar curvatura complementaria y probar que existe un I, o sea, tú descubres cuál es el I que cumple curvatura complementaria junto con ese X estrella, y eso automáticamente te dice que los dos son óptimos. Y por otro lado, la otra forma de hacerlo es adivinar un I, mirando las ecuaciones del dual, las restricciones del dual, y adivinar que ese I te da el mismo valor óptimo que te da el primal, y eso también te serviría por probabilidad débil para concluir que es un óptimo. Pero esas son como dos formas de hacerlo, que en realidad es como lo mismo. Escondido detrás de eso es como lo mismo. Eso, no sé si hay más dudas. Yo en realidad me tengo que ir ahora, pero una duda de 1 minuto la puedo responder. Profe, entonces, dualidad débil es porque tiene el mismo valor óptimo el dual y el primal. Que sí, sí, pues. ¿Cuándo ocurrió dualidad débil? Recuerda que dualidad débil with duality, decía que X, C transpuesto X es menor o igual que B transpuesto Y. ¿Cierto? Entonces, lo que te dice esto es que cualquier vector dual es una cota superior, ¿cierto? Una upper bound para el valor de este máximo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, si tú encuentras un I, si tú encuentras un I tal que esta upper bound sea justamente ese traspuesto X estrella. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿cierto? Encuentro un I tal que este valor óptimo del dual es igual al valor de ese traspuesto X estrella. Esa era una opción de hacerlo, ¿cierto? ¿Qué te dice eso? Te dice que, bueno, esto es para todo X en el primal y para todo Y en el dual, ¿cierto? Entonces te dice que ese traspuesto X es menor o igual que ese traspuesto X estrella para todo X en el primal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y esto te dice que X estrella es el óptimo. Entonces, si logras encontrar un I tal que el upper bound que te hace I es igual a ese traspuesto X estrella, entonces uno puede concluir que X estrella es el óptimo. Ok. Y viceversa, si tú encontraras un X, porque los X, es cierto, no dan upper bounds, dan lower bounds, ¿cierto? Para el óptimo del dual. Y lo mismo, si encontraras un X que tiene el mismo valor que algún Y, entonces puedes concluir que sí es óptimo también. Vale, gracias. Eso. Bueno, cualquier otra duda que tengan, envíen un email nomás. Yo les contesto. Eso. Recuerden que también pueden discutir la solución de las tareas, pero cada uno tiene que ir su propia solución. ¿Ya? Eso, que les vaya bien. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Voy a eliminar. Chao, voy a cortar la reunión ahora. Chao, que estén bien.